Amados hermanos, muy buenos días. Hoy se los ve con mucha energía, mis amados hermanos, gloria a Dios. Vamos a continuar con este último día del retiro de Pascua, último día de escuchar la palabra de hoy. Y estamos agradecidos al Señor por la obra que Él ha estado haciendo durante esta semana. El día de ayer, al ver a muchos recibir la salvación, entender el Evangelio, pues ciertamente, como dice la Escritura, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que ayer ha sido un día de gozo en los cielos, mis amados hermanos, y un día de gozo también para nosotros. Y hoy vamos a continuar con nuestra última clase del seminario, y también habrá el tiempo de bautismo y cena del Señor. Así que vamos a orar pidiendo que sea el Señor quien esté guiándonos de principio a fin en este tiempo. Padre eterno, Dios bendito, oh Señor de toda misericordia, tú eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra, de toda alabanza. Solo a ti, Señor, te damos loor. Tú eres santo, Señor, 3 veces santo. Y realmente eres misericordioso y nos amas, nos buscas, Señor. Y nos has traído a este lugar durante esta semana, Señor, para escuchar tu palabra. Tú has traído a muchos aquí para que puedan conocer la verdad del Evangelio y puedan tener la claridad de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tú nos perdonaste, Señor, con tu sangre y nos limpiaste, llevando en la cruz, Señor, nuestro pecado, llevando en la cruz, Señor, nuestra maldad, la maldición. Tú cargaste con todo ello, Señor, y has limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y hoy podemos tener vida nueva en ti, Señor. Te damos gracias por esa vida nueva que tú nos has dado y te damos gracias, Señor, porque ahora podemos servirte en libertad como hijos tuyos, Señor. Porque ahora podemos servirte con amor y podemos vivir para ti. Padre, permítenos crecer dignamente, Señor, delante tuyo y vivir en fidelidad, Señor, y amor, compartiendo con otros las buenas nuevas del Evangelio, Señor, hasta que tú vengas. Te lo pedimos, oh Padre, y te lo rogamos de todo corazón. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar 3 temas en esta última clase de seminario. Y hoy vamos a ver 3 temas que están conectados, que es el tema de la vida cristiana. Vamos a hablar también sobre el bautismo y finalmente sobre la cena del Señor. Gracias a Dios, ha sido un tiempo de mucha bendición y se ha estado predicando la palabra del Señor durante esta semana. Y ciertamente ahora hemos venido a entender el Evangelio y ahora que somos salvos y tenemos ese deseo de vivir para el Señor, ahora necesitamos andar en el Señor. ¿Qué es lo que hemos estado viendo durante esta semana, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que hemos visto durante este tiempo y que hemos estado compartiendo ahora con la palabra del Señor? Haciendo un resumen de lo que hemos visto ayer y cómo es que Dios ha salvado al mundo, pues ciertamente podemos ver lo que dice la Escritura. Y este pasaje podría resumir el mensaje de lo que hemos visto ayer, tanto el pecado como el Evangelio, y dice la palabra de Dios en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia nos habla de la razón por la cual el mundo se condena, porque el hombre pecó contra el Señor y el pecado entró en este mundo, mis amados hermanos. Como hemos estado viendo durante este seminario, el hombre se apartó de Dios, pecó contra el Señor, se rebeló contra el Señor y el pecado entró en este mundo. El pecado entró en este mundo y como dice la Escritura en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nacimos con esa inclinación pecaminosa, todos nacimos con el espíritu muerto, espiritualmente muertos en Adán. Y todos estábamos separados de Dios. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el hombre para tratar de llegar al Señor? Muchos esfuerzos para tratar de llegar a Dios. Hay gente que confía en sus obras, confía en su propio esfuerzo, confía quizás en lo que ellos pueden hacer, pero la Biblia es muy clara sobre ese punto. La Biblia dice en Isaías 54:6, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Veíamos el día de ayer cómo es que efectivamente, aunque el hombre se esfuerza, trata de hacer algo, pero todas ya nuestras obras están manchadas por el pecado, mis amados hermanos. El hombre ha nacido pecador y está separado del Señor, apartado de la gloria del Señor. Sin embargo, a veces uno se acerca y algunos tratan de ser justificados por la ley.
y tratan de esforzarse cumpliendo los mandamientos del Señor para tratar de vivir para el Señor, tratar de ganarse la salvación o tratar de obtener el regalo de salvación, de alguna forma ganárselo por la ley. Pero vimos también que la ley en realidad tiene un propósito. La Biblia dice en Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice la palabra, es el conocimiento de pecado. Este pasaje es muy importante y este texto es muy importante cuando vamos a la Escritura. La ley nos da a conocer que somos pecadores. La ley nos da a conocer que somos pecadores. La ley realmente, cuando venimos delante de la palabra del Señor y cuando alguien ha intentado tratar de seguir a Dios de alguna forma, va a tocarse con la ley y se va a dar cuenta que no puede, somos pecadores. Y eso, la ley tiene un propósito. ¿Por qué nos da ese conocimiento? Para llevarnos a Cristo Jesús. Para hacernos ver que necesitamos un Salvador y que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Y es ahí donde entra la segunda parte del versículo que hemos comenzado leyendo. Dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, que la palabra del Señor dice que hay un regalo de Dios y es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. El pecado nos condenó. El pecado nos llevó a la condenación, a la muerte, al juicio, pero sin embargo hay un regalo que el Señor nos ha dado y es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Es un regalo, mis amados hermanos, es el Evangelio. Por eso Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Hay buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Que aunque el mundo cayó en pecado, Dios no abandonó este mundo, sino que Dios nos dio un regalo. Dios envió un Salvador y su nombre es Cristo Jesús. La Biblia habla muy fuertemente sobre esto y el pasaje más conocido de la Escritura, quizás Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama, mis amados hermanos, y Dios ama este mundo. Y en su amor, Él ha hecho algo por nosotros. Nosotros, apartados de Él, aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice: Dios amó tanto al mundo que ha dado. Mis amados hermanos, cuando vemos esto en la palabra del Señor, no es que nosotros tratamos de ganarnos la salvación haciendo algo, sino es que Dios nos lo ha dado. ¿Y qué ha dado el Señor? El regalo del Señor es su Hijo unigénito. Es el regalo de Dios, el don de amor del Señor. Y dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese llamado está abierto a todos, mis amados hermanos. Es la gracia del Señor y el regalo de Dios. Porque dice la Biblia que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios anhela la salvación del mundo, la salvación del hombre, y por eso el Evangelio es predicado y podemos tener esa vida en Cristo Jesús. El Evangelio, ¿qué es, mis amados hermanos? Vimos el día de ayer muy hermosamente en la prédica acerca de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 a 4, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Cuál es la predicación de la iglesia? ¿Qué predica la verdadera iglesia? ¿Qué enseña la palabra del Señor? ¿Qué son estas buenas noticias? 1 Corintios dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El apóstol dice: si ustedes están reteniendo la palabra del Evangelio y confiando en el Evangelio, son salvos. Si ustedes han recibido el Evangelio, han creído el Evangelio, son salvos. Pero si están creyendo cualquier otra cosa, dice, han creído en vano. Hay mucha gente afuera que tiene otras ideas, otras formas de pensamiento. No piensan que se van a salvar por sus obras, piensan que pueden hacer sus propios esfuerzos, sus propios méritos. Piensan que pueden hacer rituales, ser parte de una congregación, una institución, pero la Biblia dice que no, que hay un evangelio y es un solo evangelio. Y las buenas nuevas son ¿qué? La Biblia dice claramente cuando vamos a la Escritura, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿qué?
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las buenas noticias es que esa dádiva de Dios, el regalo de Dios, el evangelio consiste en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Él vive, Él vive. Y Él murió por nosotros, mis amados hermanos. Y Él venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Y hoy tenemos vida y victoria por la obra bendita de Cristo Jesús y por la obra consumada de Cristo Jesús, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Él hizo todo y Él pagó el precio por nuestra salvación y Él ahora nos ha dado libertad y vida eterna. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Eso es la vida cristiana. Y por eso es que tenemos ahora esa salvación tan grande. La obra que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, mis amados hermanos, ¿esta salvación qué tan grande es? ¿Qué es esta salvación? ¿Qué tan grande es esta salvación que podemos tener? La Biblia nos dice, y vimos también un poco ayer, en Hebreos 9:12, que la salvación que el Señor nos ha dado y este regalo de perdón que Dios nos ha dado, dice, no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre, mis amados hermanos, Él entró en el lugar santísimo. Él entró una sola vez. ¿Qué quiere decir? Él entregó su vida una sola vez, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa sola entrega, esa sola ofrenda, dice, Él obtuvo eterna redención. La salvación que tenemos en Cristo es eterna, eterna redención. ¿La redención qué es, mis amados hermanos? Como vimos ayer, la redención es el perdón de pecados. Es el perdón de pecados. La salvación es el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación no es otra cosa que el perdón de pecados. Y este perdón, esta redención, dice la Biblia, es eterna redención. El Señor nos ha salvado eternamente con su sangre. Él derramó su sangre en la cruz y Él ha redimido nuestros pecados, nos ha salvado. Y Él ha llevado en la cruz la eterna redención, llevó nuestros pecados del pasado, nuestros pecados del presente y nuestros pecados del futuro. Es lo que la Biblia llama como la eterna redención. Hemos sido redimidos para siempre y hoy podemos tener la seguridad de que somos salvos no por nosotros, sino por la obra eterna, bendita y consumada de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para resumir lo que hemos estado viendo en esta semana, la eterna redención y el perdón de pecados, ¿qué significa, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que perdonó el Señor? ¿Solo nuestros pecados? Todos nuestros pecados. ¿Con qué nos limpió, mis amados hermanos? Con su sangre. ¿Y por quién lo hizo? Por mí, exacto, por mí, mi amado hermano, por mí. Es personal, es nuestro Señor. ¿Y hasta cuándo? Gloria a Dios, mis amados hermanos. Demos palmas al Señor y agradezcamos por esa obra bendita, consumada que tenemos en Cristo Jesús. Cuando vamos a la Escritura, el Señor sigue hablándonos sobre este punto y nos dice, en Hebreos capítulo 10 al 14, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia llama a aquellos que han sido salvos, aquellos que han recibido el regalo del Señor, aquellos que han nacido de nuevo y que tienen esa vida eterna. La Biblia nos llama que somos los santificados, los santos. Somos los santos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la palabra santo? Es la acepción aquí que somos separados para Dios. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo, al Señor, a Dios. Le pertenecemos a Él. Cristo Jesús vino al mundo. Él murió para llevarnos a Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos del Señor, mis amados hermanos. Por eso es que la Biblia dice que somos santos. Somos los santificados. La Biblia nos llama de esta forma porque ¿qué ha pasado? Antes estábamos bajo la potestad de Satanás, pero ahora estamos bajo la potestad de Dios en Cristo
Somos santificados, hemos sido llamados y hemos pasado, como dice la Biblia, de muerte a vida. Y nadie nos puede arrebatar ahora de las manos de nuestro Padre. La Biblia es muy clara sobre este punto. Él nos ha dado vida eterna y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es algo que uno dirá, seré salvo, iré al cielo, tendré. No, la Biblia dice, tiene vida eterna. Es algo que ya nos ha sido dado, no por nuestras obras, sino por la obra bendita de Cristo Jesús. Tenemos esa vida eterna y la Biblia dice que no vendremos a condenación porque ya hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es hermoso, mis amados hermanos. Esa es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y esa obra del Evangelio, cuando lo entendemos, uno viene a una nueva vida, que es lo que el Señor llama como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ahora que hemos sido salvos, mis amados hermanos, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente y es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Cuando vamos al capítulo 3 de Juan, el Señor nos enseñó con respecto a esto. ¿Qué nos dice el Señor? Respondió Jesús, le dijo un hombre religioso llamado Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquellos que entrarán en el reino de Dios son los que han nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento. ¿Y qué es este nuevo nacimiento? Es la pregunta. Respondió Jesús y dijo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esta agua? ¿Qué es este Espíritu? Alguno dirá, ¿el agua es el bautismo? ¿Qué es el agua? La palabra. El Espíritu es el Espíritu Santo. El agua es un símbolo de la palabra del Señor. ¿Dónde vemos esto? Vamos a Efesios 5:26, dice la palabra. Para santificarla, hablando de su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquellos que han venido a la salvación, el Señor nos ha purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios y la verdad de Dios, es como esa agua que nos limpia. ¿Y qué palabra en específica? Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 23 y 25, dice. Pero ustedes, dice, nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta palabra es la buena noticia que se les anunció, el Evangelio. Nacemos de nuevo, mis amados hermanos, cuando el creyente, cuando aquella persona que escucha la palabra, escucha el Evangelio, cree en el Señor y el Espíritu Santo viene a morar en la vida de uno y el Señor nos da una nueva vida que es el nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura en el Señor. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque ahora nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido llamados a ser hijos de Dios santificados para la gloria de Él. Mis amados hermanos, esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Es una nueva vida lo que el Señor nos da. Antes estábamos muertos en Adán, nacimos con el Espíritu muertos en Adán, pero ahora el Señor nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús, como sus hijos, por medio del Evangelio, por la obra del Señor Jesucristo. Porque hemos recibido el regalo de salvación y hemos recibido la salvación entregada y hecha por el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor con respecto a la vida cristiana? ¿Cómo vivimos los creyentes delante del Señor? Y en la palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:10, dice, quien murió por nosotros, Cristo Jesús, para que ya sea que velemos, que estemos vivos, o que durmamos, que estemos con Él, vivamos juntamente con Él. La Biblia dice, debemos vivir juntamente con Él. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está obrando en su pueblo. Y la Biblia dice, vivamos juntamente con Él, permanezcamos con el Señor, permanezcamos donde esté el Señor. Lo primero que tiene que hacer el creyente, ahora que ha recibido usted la salvación, ahora que usted ha recibido y ha tenido ese regalo de salvación, ¿qué tiene que hacer? Vivir juntamente con Él. ¿Y cómo es esto en la práctica?
¿Cómo es esto en la práctica? Cuando usted ha nacido, el Señor lo ha traído a una familia. Todo aquel bebé que nace, nace de los padres, nace en una familia. Cuando hemos nacido, ahora hemos venido a una familia. Y la familia de aquellos que han nacido de nuevo, el conjunto de aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, es lo que la Biblia llama la iglesia. La iglesia no es el edificio, mis amados hermanos. La iglesia no es una institución. La iglesia es el conjunto de aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Ellos son la iglesia del Señor. Los llamados afuera, que literalmente significa el nombre iglesia. Hemos sido llamados, hemos sido limpiados por el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos que aprender a vivir fielmente con Él. La Biblia dice en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies del Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo, dice la palabra, es la cabeza de la iglesia, y la iglesia, aquellos salvos, son su cuerpo. Somos un organismo vivo, mis amados hermanos. Somos el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Los verdaderos salvos, la verdadera iglesia del Señor, no está guiado por una cabeza, por un hombre ahí que se pone por encima de todos, ¿no? Como un papa o como un profeta o como algo así. No, la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, mis amados hermanos. Cuerpo del Señor. Y tenemos que vivir para Él. Y estamos en el Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:19, que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Porque ahora que hemos creído en Él, la Biblia dice, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por esa razón ahora nos llamamos, ¿cómo nos llamamos aquí en la iglesia? Hermanos. Nos llamamos hermanos porque somos miembros de la familia de Dios, porque tenemos un mismo Padre, nuestro Señor, y hemos sido adoptados por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y por eso ahora el que está a su costado le puede decir hermano, ¿no? Vamos a saludarnos, digan hermano, ¿no? Porque somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, mis amados hermanos, y podemos ahora gozar de ello. Ahora, mis amados hermanos, volviendo a nuestros lugares, ¿qué nos dice la palabra sobre esto? Hemos sido salvados y limpiados y ahora somos en la iglesia del Señor y vamos a ser fieles, como dice el primer pilar, a la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que ahora crecer en el Señor. ¿Cómo? Con la leche espiritual, que es la palabra de Dios, y la leche no adulterada, donde se predica la verdadera palabra del Señor. Y cada uno debe tener también su propia Biblia. Mi amado hermano, como creyente, este es el libro de Dios, consiga su propia Biblia. No solo para tenerla en casa abierta, ¿no? Como algunos lo tienen, sino para leerla y meditar en él y buscar al Señor y crecer en la palabra. La Biblia también nos dice que tenemos que permanecer en la oración. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, mis amados hermanos. Velad y orad para no entrar en tentación. La Biblia nos enseña claramente la importancia de la oración. La oración es hablar con Dios. El Señor nos enseñó a orar, los discípulos les pidieron orar. Mis amados hermanos, tenemos que tener una vida de oración. Usted dirá, predicador, no sé orar todavía. Para eso está la familia de Cristo. Júntense con hermanos. Hermanos que amen, dígale, hermano, enséñame a orar, vamos a orar juntos. Y vamos a empezar a orar, a empezar a entregar nuestra vida al Señor y empezar a hablar con Dios directamente. Tener una vida de oración. Y la Biblia nos dice también que es muy importante la comunión. El congregar
y estar en la comunidad de los creyentes, aquellos que han sido salvos, nos ayuda a crecer y a fortalecernos en la fe. Cuán importante es la comunión, mis amados hermanos, compartir los unos con los otros. Tenemos que tener nuestra vida de comunión y tenemos que ser fieles y servir en la iglesia para la gloria del Señor. Finalmente, todo esto nos va a llevar al propósito de los cristianos por lo cual estamos en este mundo. El Señor en Juan 17 oró por sus discípulos y dijo: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y la sal la luz no puede estar escondida bajo un almud en las tinieblas. Por esa razón, mis amados hermanos, tenemos que llevar la verdad y el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene ese propósito. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia dice: el Señor nos encomendó: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a trabajar firmemente en eso. Amén, mis amados hermanos. Vamos a perseverar en la palabra, en la oración, en la comunión, en la predicación para la gloria de Él. Y hoy quiero tratar también otros dos temas con ustedes que es de suma importancia. Ayer se realizó el bautismo, ¿verdad? Y hoy también se realizará el bautismo y también la cena del Señor. Y quisiera hablar con ustedes acerca de este tema. Cuando vamos a la palabra del Señor nos enseña acerca del bautismo, ¿no? El Señor Jesucristo nos dio este mandato a los creyentes de ser bautizados y nos dio el mandato del bautismo. Pero ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué bautizamos? ¿Qué es el bautismo, mis amados hermanos? La palabra del Señor nos dice en Romanos 6, 3 al 4. El apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, la palabra bautismo literalmente significa, es una transliteración de una palabra griega, literalmente significa sepultura. Sepultura. El bautismo literalmente es una sepultura. La palabra bautismo es sumergir, sepultar. ¿Por qué el Señor instituyó esto y por qué el Señor mandó que esto hiciera la iglesia, que esto hicieran los creyentes? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Cuál es el significado detrás de esto? Primero, ¿cómo es el bautismo? Ya el nombre lo dice, es una sepultura. El mismo Jesús, cuando fue bautizado, dice la Biblia que descendió al río Jordán, donde había muchas aguas, porque tenía que ser sepultado. Algunos agarran el bautismo y echan un poquito de agüita, ¿no? No, bíblicamente uno tiene que bajar donde hay muchas aguas. Cuando uno va y ve en el libro de Hechos, ¿no? Cuando Felipe está con el eunuco y el eunuco le dice: ¿quién pide que sea bautizado? Pues ¿qué dice? Encontraron un lugar donde había muchas aguas y descendieron a las aguas y él fue bautizado. Ese es el bautismo bíblico. Y Dios instituyó esto para que sea de esta forma, porque aquí podemos encontrar, mis amados hermanos, algo muy importante. ¿Por qué aquellos que somos salvos nos bautizamos? ¿Y por qué el Señor instituyó esto del bautismo para los creyentes? Porque, mis amados hermanos, esta es una declaración viva de la obra del Señor. ¿Qué es el bautismo? Quiero que veamos esta imagen, ¿no? El bautismo literalmente es sepultura. Porque el bautismo simboliza esto. Entramos a las aguas, descendemos a las aguas y es un símbolo primero de la muerte. ¿Qué dice el texto? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte. Es un símbolo de la muerte. Luego, como dice el bautismo, sepultados, bajamos a las aguas, significa la sepultura, literalmente, el bautismo. Y después de eso dice la palabra de Dios, resurrección, salimos de las aguas, como dice el texto también acá, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo lo hacemos porque simboliza muerte, sepultura y resurrección. Tres cosas.
muerte, sepultura y resurrección. ¿Y por qué el Señor instituyó que hagamos esto? Porque cada vez que lo hacemos, estamos haciendo, mostrando y representando nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. El bautismo representa nuestra unión con Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo representa mi unión con Cristo? Primero, muerte. Yo he muerto con Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, yo estuve ahí. Su sangre me ha redimido. La redención, mis amados hermanos. Cristo vino a este mundo, mis amados hermanos, tomando nuestro lugar. Segundo, somos sepultados. Cristo fue sepultado, Él estuvo en la tumba. Y esa identificación representa, yo también he sido sepultado porque he muerto mi antiguo yo y ahora he sido justificado. Yo era un injusto, pero ahora he sido justificado. Ha muerto ese antiguo yo, ahora he sido justificado. Y resurrección, ¿qué pasa? He nacido de nuevo a una nueva vida y soy nueva criatura en el Señor. Ese es el significado del bautismo y cuando lo hacemos aquí recordamos esa obra bendita del Señor Jesucristo en identificación con Él. Veamos uno por uno cuando vamos a la palabra del Señor. Miren lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos enseña que Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne. ¿Por qué el verbo se hizo carne, mis amados hermanos? ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Él se hizo carne para tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto. Se hizo como nosotros, se hizo hombre para tomar nuestro lugar. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? La Biblia nos dice claramente en Lucas 1:77, para dar reconocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Él vino para dar el perdón de pecados. Él se hizo hombre para el perdón de pecados. ¿Y Él vino a qué? ¿Cómo vino el Señor? En Juan 1:29 dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como nuestro Cordero de Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos el día de ayer en el Antiguo Testamento, uno llevaba un cordero que lo sustituía en el juicio. Y era ese cordero sin mancha que sustituía al pecador, y ese cordero sin mancha que tenía que ser entregado y tenía que ser inmolado por nuestros pecados. Cristo se hizo hombre, vino a este mundo y vino como el Cordero de Dios para tomar nuestro lugar. Cristo tomó mi lugar. Él fue a la muerte tomando mi lugar. Cuando entramos a las aguas del bautismo, nos identificamos y estamos declarando que Cristo vino y tomó mi lugar. Él vino a morir por mí, el Cordero de Dios. Por eso la Biblia dice claramente, porque también Cristo dice, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? El justo por los injustos. Entramos al agua, mis amados hermanos, y vamos ahí a la sepultura y somos sepultados en el agua. Un símbolo de muerte, de sepultura, algo quedó sepultado. El Señor también lo que hizo por nosotros salir a la cruz. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Él cargó sobre sí toda nuestra maldad y cargó sobre sí todo nuestro pecado y llevó sobre sí todo el juicio de Dios y fue a la tumba. Fue a la tumba con todo ese pecado, el juicio del Señor, y nos entregó a nosotros su justicia, el justo por los injustos, para llevarnos al Señor. Él nos entregó su justicia. Él llevó ya en la tumba, en la cruz, en la muerte nuestros pecados. Y ahora la Biblia llama a los que han sido salvos, por eso dice que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué justificados?
porque somos injustos. Pero el justo nos dio su justicia. Y la justicia por la cual somos salvos no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Por eso somos justificados. Es hermoso saber esta doctrina, que el Señor llevó ese lugar que nosotros merecíamos, nosotros debimos morir, pero Él fue a la tumba llevando nuestro pecado. El viejo hombre fue sepultado con el Señor, dice la palabra, murió en la cruz. Él fue nuestro representante y en el bautismo damos y declaramos esto. Mostramos su muerte, su sepultura, y eso pasamos al bautismo, porque estoy declarando, así como Cristo murió, Él tomó mi lugar, fue sepultado, lo hizo por mí. Y dice la Biblia que no se quedó ahí, sino que ¿qué pasó? Dice la Biblia, a fin de que como Cristo que hizo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo no solamente murió, no solamente fue a la tumba, sino que Él resucitó. Y la tumba está vacía porque Él venció a la muerte, al pecado, los venció en la cruz y Él resucitó. Él es la primicia y Él nos da esa victoria y esa vida eterna también a nosotros. Y tenemos esa vida nueva. Y por eso no nos quedamos en el agua, mis amados hermanos, sino que salimos del agua a vida nueva, declarando que yo he nacido de nuevo por la obra del Señor Jesucristo. A vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Es por eso que hacemos eso y nos bautizamos declarando: Cristo murió por mí, fue sepultado por mí, resucitó para mi justificación y ahora yo vivo en una vida nueva y vivo para Cristo. Mis amados hermanos, si se dan cuenta, este mandato del Señor del bautismo es una señalización, una muestra clara del núcleo de la Biblia, del Evangelio. Es un símbolo y estamos declarando en el bautismo el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el bautismo estamos declarando el Evangelio, pero que este Evangelio no sencillamente es para allá, sino que este Evangelio es para mí, es mío. Cristo es mío, yo soy de Él. Y lo declaramos en el bautismo. Por eso el Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en la obra de la salvación, en esa obra de salvación actuaron los tres. El Padre en su corazón, en su gracia, envió al Hijo. El Hijo se entregó por nosotros. Y el Espíritu Santo nos trajo a Él y nos hace nacer de nuevo. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y ese es el bautismo. Y dice la Biblia, resucitamos para una nueva vida. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, mis amados hermanos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los salvos sabemos que ya no vamos a ir al infierno porque Cristo nos ha salvado y su obra es consumada una vez y para siempre. Pero el salvo anda en vida nueva. No quiere decir esto que el salvo, el verdadero creyente, va a pecar porque Cristo ya me perdonó. No es así, mis amados hermanos. Andamos en vida nueva. Romanos 6, 1 al 2, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el bautismo hacemos esa declaración clara de que hemos muerto a la vida vieja, al pecado, y andamos en vida nueva para el Señor. Yo voy a seguir a Cristo. Por eso en algunas iglesias cuando se hace el bautismo suelen cantar ese himno que dice decidido seguir a Cristo, ¿no? Porque es lo que sucede en la vida cristiana. Cuando salimos a vida nueva, yo ahora soy un discípulo del Señor Jesucristo. Ya hasta aquí estuve tratado en el pecado, pero ahora he muerto al pecado y ahora vivo en vida nueva. El Señor dice claramente sobre nosotros, la vida nueva, Dios actúa en nosotros y dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, ¿no? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No, ya son salvos, pero no hagamos esto. Sino la Biblia nos dice, presentaos, vamos a leerlo juntos, que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el bautismo declaramos esto, estoy muerto y ahora tengo una nueva vida, muerto al pecado y estoy vivo entre los muertos, para la gloria de Dios. Vivamos para el Señor, mis amados hermanos, vivamos para el Señor. Y esta es la vida cristiana. Finalizando este punto, Efesios 2, 8 al 9 nos dice, ¿cómo venimos a la vida cristiana? La salvación es por gracia, dice Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, y esto dice no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo he sido salvo y voy al cielo por la gracia de Dios, y he recibido ese regalo de la salvación por fe al creer en el Señor Jesucristo. Y eso no tiene que ver con mis obras, no de vosotros, no es por mis obras, es por la obra consumada de Cristo Jesús. La salvación es por gracia. ¿Y ahora qué pasa una vez que he sido salvo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Una vez que he sido salvo, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Acá hay algo muy importante, somos salvos por gracia, yo me voy al cielo por la gracia de Dios, pero yo he sido salvo para buenas obras. ¿Qué quiere decir? El cristiano no hace buenas obras para ir al cielo, el cristiano hace buenas obras porque es salvo para agradar a su Señor. Porque tenemos vida nueva, porque tal como vemos en el bautismo, yo ahora he nacido de nuevo para una vida nueva, para agradar a mi Señor. Y hay cosas que el Señor ya preparó de antemano para que andemos en ella, y lo que vimos arriba, permanecer en el Señor y llevar mucho fruto para la gloria de Él. Vivamos de esa manera, mis amados hermanos. Hoy los que van a tomar el paso del bautismo, vamos a declarar claramente la vida del Señor, la obra del Señor, que hemos muerto con Él, que hemos sido sepultados y ahora vivimos para una vida nueva. Amén, mis amados hermanos. Vamos a vivir para el Señor ahora en el bautismo, haciendo y entendiendo que lo estamos haciendo para la gloria de Él, declarando el Evangelio. Finalmente, mis amados hermanos, hoy también tendremos la oportunidad de realizar la cena del Señor. Así como el Señor instituyó el bautismo para nosotros, el Señor también ordenó a su iglesia que hicieran siempre lo que conocemos como la cena del Señor, el partimiento del pan y el vino. El Señor instituyó esto y el Señor ordenó que hagamos esto, mis amados hermanos. La iglesia de Cristo tenía que agarrar y hacer el partimiento del pan y tenía que beber la copa del vino. ¿Qué es esto de la Santa Cena, de la Cena del Señor? Lo que el Señor mandó también a los creyentes. Vemos aquí en la palabra del Señor, dice en 1 Corintios 11. El versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice la Escritura, también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor instituyó dos cosas para nosotros los creyentes, el bautismo y la cena del Señor. Y la cena del Señor tiene un símbolo muy importante. ¿Por qué hacemos esto, mis amados hermanos? ¿Por qué agarramos el pan y por qué agarramos la copa? Algunos lo ven como una superstición, ¿no? Como algo que te hace santo, te santifica, pero no, mis amados hermanos. La cena del Señor tiene un propósito y el Señor lo dice claramente. ¿Cuál es el propósito de esta cena del Señor, del partimiento del pan y de la copa? La Biblia dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué partimos el pan? ¿Por qué tomamos la copa? Porque lo hacemos en memoria del Señor Jesús. ¿Y quiénes son aquellos que han sido llamados a tomar del pan y tomar de la copa?
aquellos que han sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo, los salvos. La cena del Señor es para los creyentes, para los salvos, para los que hemos sido salvados. Y es para nosotros, porque para nosotros es un memorial. ¿En memoria de quién? De nuestro Salvador, en memoria del Señor Jesucristo. Es un propósito la Santa Cena. Dios lo hizo para nosotros, para que lo hagamos en memoria de Él. Esto es muy importante que entendamos, mis amados hermanos. Él utilizó primero el pan, el símbolo del pan. El pan simbolizaba su cuerpo. ¿Por qué él utilizó un pan como su cuerpo? Porque el pan que vamos a consumir todos en la comunión, aquellos que hemos sido salvos y somos creyentes, este pan, dice la Biblia, fue partido. Pero no fue partido de por sí, sino que dice que por vosotros es partido. El pan fue partido y este es un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido, fue golpeado. Él entregó, el Verbo se hizo carne y entregó su cuerpo. Mis amados hermanos, Él llevó sobre sí nuestro pecado. ¿Y qué hicieron con nuestro Señor? Dice la Biblia en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tenemos que tomar la Santa Cena dignamente, como dice la palabra del Señor. ¿Qué es tomar la Santa Cena dignamente? Entendiendo que lo que estamos haciendo es declarando que este pan representa y en memoria de que mi Salvador entregó su cuerpo y su cuerpo fue herido, molido. Él llevó el castigo mío por mis pecados sobre su cuerpo y lo llevó en la cruz. Y tomamos ese cuerpo y lo comemos. ¿Por qué comemos de ese pan? Porque lo hacemos nuestro. Ese pan es un alimento para el cuerpo, así como Cristo es el alimento para el alma, el pan de vida. Él entregó su cuerpo, mis amados hermanos. Él murió por usted, Él murió por mí. Él llevó sobre sí toda nuestra maldad y nuestro pecado. Y nosotros, cuando tenemos este tiempo de comunión de la Santa Cena, hacemos memoria de eso, mis amados hermanos. Ahora que tomarán el pan, ahora que ustedes van a tomar el pan, ténganlo ahí y recuerden, mi Salvador entregó su cuerpo por mí. Mi Salvador lo hizo por mí. Él estuvo dispuesto a ir al Calvario por mí, aun de que Él iba a sufrir el peso del pecado y el peso del mundo. Él iba a sufrir, Él iba a padecer y derramar hasta la última gota de sangre, pero lo hizo por mí. Recordemos eso, mis amados hermanos, cuando tomemos el pan. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? Él realmente es el Salvador y solamente en Él tenemos salvación, mis amados hermanos. Y podemos confiar en Él y debemos recordar a Él, recordar esa obra que Él ha hecho, recordar la obra del Señor y que Él es el único Salvador, el que entregó su cuerpo por nosotros. Él es el único que puede decir, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro que entregó su vida por nosotros, solo es el Señor Jesucristo. Él es el único que se hizo hombre y entregó su cuerpo por nosotros. Recordamos eso cuando tomamos el pan, mis amados hermanos, en memoria de... Y dice también la palabra, no solo el pan, sino que dice, y tomó también así la copa. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Mis amados hermanos, dice la Biblia que esta sangre es el nuevo pacto, representa al nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Si hay un nuevo pacto, antes había un antiguo pacto. El antiguo pacto estaba basado en la ley. ¿Y la ley qué hizo con nosotros? La ley nos condenaba, mis amados hermanos. La ley te veía y decía, tú eres pecador. Tú eres pecador. Pero vino el Señor y Él hizo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue sellado y marcado con su sangre. Dice en Hebreos, Él es el mediador del nuevo pacto hecho por su sangre. Y este pacto es el cumplimiento de las promesas.
El antiguo pacto, la ley te decía haz, pero el nuevo pacto en el cumplimiento te dice consumado es, ya todo está hecho. El antiguo pacto te ordena, te manda a hacer cosas, pero el nuevo pacto dice, pero yo les daré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado en la obra, el nuevo pacto está basado en la gracia y en la obra del Señor Jesucristo. Y eso fue dado a nosotros por su sangre. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por eso, mis amados hermanos, tomamos la copa. Y esta copa representa esa sangre derramada, que el Señor derramó esa sangre para limpiarme, para hacer un nuevo pacto. Esa sangre de llamada en la cual Él llevó la ira de Dios sobre su cuerpo y derramó su sangre. Y cuando la tomamos recordamos, ahora por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, yo he sido limpiado y puedo tener una nueva vida en Él. Y tomamos ello porque lo hacemos nuestro. Lo hacemos nuestro. Él es mi Salvador que derramó su sangre por mí. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor. Asimismo, cuando comamos el pan y bebamos esta copa, dice la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice el Señor? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un mandato para la iglesia, para hacerlo continuamente, porque continuamente debemos recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, su muerte, su entrega por nosotros, y lo haremos hasta que Él venga. Él le dijo a sus discípulos, realmente, Él le dijo, ¿no? Yo no beberé, no probaré de este fruto de la vid hasta que esté en la gloria, ¿no? Un día estaremos con Él en la gloria, mis amados hermanos. Un día Él vendrá por nosotros. Ahora nosotros vivimos teniendo en cuenta la obra del Señor Jesucristo y vivamos para nuestro Señor. El creyente debe vivir fielmente para el Señor que se entregó por mí. Yo también entrego mi vida al Señor. Y tengo en cuenta de que el Señor volverá por segunda vez. Y dice que Él dará recompensa a cada uno según su obra y su entrega por el Señor, mis amados hermanos. Aparte de que Dios nos va a dar el cielo, tenemos ya la salvación, Dios asimismo nos quiere recompensar a cada uno conforme a nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto? No solo vamos a ir al cielo, también el Señor nos va a dar a cada uno un galardón. Y en la cena del Señor anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque estamos esperando que el Señor regrese. Y mientras lo esperamos, vivimos para la gloria de Dios, llevando mucho fruto. Y el Señor no va a olvidar el trabajo ni la obra que hemos hecho por Él. No lo va a olvidar. El Señor vendrá y entregará galardón a cada hijo suyo que se esforzó por la gloria del Señor, para la predicación de la palabra, para el servicio en la iglesia, para ayudar los unos a los otros, para mostrar el amor entre los hermanos. Dios no va a olvidar. No va a olvidar a aquellos que han luchado contra la tentación, aquellos que han derramado lágrimas por Cristo, aquellos que han entregado su vida por el Señor. El Señor no lo va a olvidar. Un día volverá. Y por eso Apocalipsis dice, he aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo nos dará una recompensa. Y por eso hacemos memoria de la obra que hemos venido a este nuevo pacto. Y todos los días hasta que Él regrese, vivamos para Él, Señor. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre Santísimo, Dios poderoso, te damos gracias por la obra que tú has hecho por nosotros, por esa salvación tan grande y eterna que tú nos has entregado, Señor. Gracias, ¿verdad, Señor? Porque nosotros no merecíamos nada. Merecíamos el juicio, Señor, y la condenación. Pero en tu amor, aun siendo nosotros pecadores, tú enviaste al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Y en esta semana, Señor, tú has traído salvación a muchas almas. Realmente nuestros corazones son muy duros en ocasiones, Señor, pero realmente tu amor es tan grande, Señor, y tú insistes con nosotros, no te rindes con nosotros, sino que insistes y nos buscas, Señor. Porque tú has venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y podemos tener ahora ese gozo, Señor, de saber que Cristo murió por nosotros, tú te entregaste por nosotros. Permítenos, Señor, ahora vivir en vida nueva, fielmente, Señor, a ti, teniendo en cuenta que tú volverás pronto, Señor. Y queremos vivir, Señor, llevando fruto.
y un día nos diga, Señor, buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos vivir para ti y hacerlo para tu gloria. Rogamos que nos mantengas, Señor, fieles siempre en ti. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.